Buenas noches, mi nombre es Luis Zurna. Agradecer primeramente a la Asociación Hondureña de Cardiología y desde luego a la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista por darme el privilegio de poder participar en este Congreso Nacional e Internacional de Cardiología 2023 con este tema que es angioplastia primaria óptima o ideal. Es decir, en qué situación nosotros estaríamos hablando o estaríamos afrontando o viendo la posibilidad de realizar una angioplastia primaria en condiciones óptimas o en condiciones ideales. Obviamente, como declaración de conflictos de interés, no tengo ningún conflicto de interés, salvo como muestra la imagen, que soy cardiólogo intervencionista y siempre vamos a tener un poquito inclinada la balanza hacia el intervencionismo percutáneo. Entonces nos preguntamos para comenzar esta conversación, ¿cuándo hablamos de una angioplastia óptima o ideal? Y en este sentido, volvemos a preguntarnos si lo que importa es el tiempo en una angioplastia. Es decir, cada vez que hablamos de tiempo, nos referimos a esta frase tan mencionada en la cual decimos que el tiempo es músculo. Pero como en este caso estamos hablando de músculo, no de cualquier músculo, sino de un músculo cardíaco, del músculo del corazón, nosotros cambiamos ligeramente esta frase señalando que el tiempo es vida. Y esta imagen que ya la conocemos todos y que la hemos visto en diferentes oportunidades, nos permite ver cómo desde el momento cero, desde el momento en el cual se presenta el evento, en la medida o a medida que va avanzando el tiempo, ese territorio que estaba en riesgo va perdiendo esta cualidad de riesgo. Pero va perdiendo esta cualidad de riesgo no porque el tejido vaya mejorando, sino porque el tejido va muriendo. Entonces, este es uno de los principios, quizás el más importante, del cual nace que el tiempo es lo que importa, ¿no? Y muchas veces ya se ha enfatizado en que deberíamos realizar este procedimiento intervencionista primario, esta angioplastia primaria, dentro de los 90 minutos. ¿No? Sería el tiempo ideal, dentro de los primeros 90 minutos desde el primer contacto médico. Es decir, desde el primer contacto del paciente con algún personal de la salud, no necesariamente médico, sino lo que aquí decimos estar bajo techo hospitalario. Y hoy, en países en los cuales la atención prehospitalaria está mucho más desarrollada, pues también se habla de este primer contacto médico cuando se lo da o cuando se presenta con los servicios prehospitalarios o las ambulancias en los territorios en los cuales éstas tengan el equipamiento necesario para poder afrontar de manera adecuada esta situación. Pero en la medida que fue avanzando el tiempo, nos dimos cuenta o nos pusimos a pensar si menos tiempo no era mejor. Y viendo la imagen uno diría, obviamente, ¿no? Porque en menos tiempo de demora, desde luego, es decir, si en menos de 90 minutos salvamos más músculo, si hacemos esto, pero lo reducimos a menos de 60 minutos, vamos a salvar mucho más músculo. Entonces, en esto radica, o aquí radica todo esto de que el tiempo es importante en lo que es una angioplastia primaria y más aún cuando hablamos de que ésta sea óptima o sea ideal. Y veamos algunos trabajos al respecto. Afortunadamente, como vemos aquí, en estas imágenes que nos hablan de la mortalidad a 30 días, nosotros nos damos cuenta de que hay una diferencia en cuanto a mortalidad, o visto de otra forma en cuanto a sobrevida, entre aquellos pacientes en los cuales tuvieron la posibilidad o la oportunidad de tener algún tipo de reperfusión versus aquellos que no tuvieron esta posibilidad de poder ser o poder haber recibido algún tipo de reperfusión. Palabras más sencillas, quienes no recibieron ninguna terapia, ninguna estrategia de reperfusión, murieron más o sobrevivieron menos. Entonces, por un lado, ya se nos va aclarando todo en el sentido de que es mejor tener algún tipo de reperfusión que no tener esta oportunidad. Y si nosotros hablamos o desglosamos entre los tipos de reperfusión, nosotros nos vamos dando cuenta que en la medida que avanzó el tiempo, cada vez hacemos más uso de la angioplastia primaria comparada con la otra estrategia que es la fibrinólisis. Esto porque toda la evidencia nos muestra hasta el momento que el stent, la angioplastia primaria, sería mejor que la fibrinólisis. Pero nos quedamos con la mitad del cuento,
porque no solo debemos decir que es mejor, sino que nos falta el apellido de esa frase, que es lo que vamos a ver en el transcurso de esta presentación. Las guías clínicas de la Sociedad Argentina de Cardiología nos dicen muy claramente que nosotros deberíamos elegir la angioplastia primaria como tratamiento de elección en aquellos pacientes que tienen un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST y están dentro de las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas. Es decir, antes de que el infarto haya evolucionado. Luego, posteriormente de este tiempo, nosotros tomaremos en cuenta otras situaciones para seguir teniendo como primera elección o no a la angioplastia primaria. En esta imagen, de manera mucho más sencilla, estas guías clínicas de la Sociedad Argentina nos dicen cuáles son o cómo deberíamos seguir los pasos desde el momento en el que tenemos nosotros ese contacto con nuestro paciente. Obviamente hay un espacio en el cual no depende de la actuación médica, que es el inicio de los síntomas hasta que el paciente decide acercarse a un centro hospitalario. Pero desde que está en un centro hospitalario, todos sabemos que no deberían pasar más de 10 minutos para que el paciente tenga un electrocardiograma bien realizado, debidamente interpretado, y esto nos va a permitir tomar una conducta. Si nosotros estamos en un centro que no tiene la capacidad de poder realizar un cateterismo, porque o el servicio no está en ese centro, o estando el servicio no se encuentra activo en ese momento, nosotros deberíamos tener la posibilidad de derivar o de transferir a estos pacientes dentro de los 120 minutos a un centro que sí pueda brindar esta angioplastia primaria. En cambio, si estamos en un centro con esta capacidad de poder realizar este cateterismo para poder ofrecer la angioplastia primaria, no deberíamos tardar más de 60 minutos. Las guías norteamericanas nos dicen exactamente lo mismo, que en caso de que el tiempo sea menor a 12 horas, la primera elección debería ser una angioplastia primaria, y es la opción que, cumpliendo con los tiempos, deberíamos elegir por encima de la fibrinólisis. La Sociedad Europea nos dice exactamente lo mismo, nos dice que entre las 0 y las 3 horas nosotros deberíamos elegir la angioplastia primaria como primera elección, pero, y aquí ya nos deja mucho más claro ese apellido que nos estábamos olvidando, donde nos dice que si en caso no pudiéramos de realizar la angioplastia primaria dentro de los 120 minutos de iniciados los síntomas, nosotros deberíamos elegir la fibrinólisis. Y esta parte es la que nos olvidamos muchas veces, para no meternos con otros países. En nuestro país sucede muy frecuentemente que nos quedamos con la primera parte, es decir, la angioplastia primaria es mejor que la fibrinólisis. Pero no siempre. En realidad, es mejor que la fibrinólisis siempre y cuando se realice dentro de los primeros 120 minutos. Eso es esencial para que esta angioplastia primaria sea óptima o sea ideal. Esta indicación se extiende hasta las 12 horas como las otras sociedades, y un tiempo superior a las 12 horas ya entran en juego otras situaciones, otros contextos que van a inclinar la balanza hacia la angioplastia primaria, no hacer nada o ver alguna otra estrategia. Aquí vemos de manera más desglosada todos los caminos o todas las acciones a seguir desde el inicio de los síntomas hasta el arribo, en este caso la atención prehospitalaria, el arribo luego a un centro o a un hospital con o sin capacidad de hemodinamia, lo que nos va a permitir definir la conducta y nos va a guiar sobre las acciones futuras a seguir. Entonces, esta forma de medir o la manera de medir este tiempo oportuno o este retraso, lo hacemos a través del famoso tiempo puerta-balón. Y nos preguntamos entonces, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado en relación al inicio de los síntomas y al acceso a un centro de salud, nos preguntamos por qué es tan importante este tiempo de puerta-balón. Y estas dos imágenes nos dejan en claro la importancia. Nos dicen que en la medida que nosotros demoramos mucho más tiempo en el tiempo puerta-balón, la mortalidad de los pacientes se va incrementando. Y por otro lado, mientras menor sea el tiempo, es decir, es aceptado menor a 90 minutos, pero fíjense cómo les va mucho mejor si el tiempo es menor a 60 minutos. Esto se repite tanto en relación a la mortalidad intrahospitalaria como en relación a la mortalidad a un año. Y podemos ver también en estas imágenes cómo en la medida que nosotros vamos incrementando el tiempo puerta-balón, vamos a poder perder años de vida, ¿sí?
y de la misma forma la mortalidad se va incrementando. Esto independientemente de que se trate de un paciente con un infarto de bajo riesgo o un infarto de alto riesgo. Lo que está haciendo la diferencia en este paciente con un supradesnivel del segmento ST es el tiempo que demoramos en poderle brindar la estrategia de reperfusión, que en este caso estamos hablando de la angioplastia primaria. Podemos ver aquí cómo un tiempo puerta balón menor a 60 minutos se convierte en un aspecto protector para la mortalidad a un año en este tipo de pacientes. Tanto si analizamos un análisis univariable como si realizamos un análisis multivariable. El tiempo puerta balón menor, en este caso menor a 60 minutos, es bueno, es protector para el paciente visto desde el aspecto de la mortalidad, que no es cualquier cosa. En cambio, en la otra imagen, nosotros vemos ya enfocado desde la sobrevida, cómo la sobrevida es mayor en pacientes que tienen un tiempo portabalón menor a 60 minutos. Y no estamos comparándolo con un tiempo superior a los 100 minutos, superior a los 200 minutos, no, comparado contra lo que es correcto también, que es demorar menos de 90 minutos. Pero demorar menos es mejor. Aquí podemos ver nosotros cómo se distribuyen estos pacientes en relación a los tiempos puerta balón, y podemos ver que afortunadamente el promedio o la media de estos pacientes o la mayoría de estos pacientes se les brinda la posibilidad de acceder a una estrategia de revascularización en este caso o un tratamiento de reperfusión a través de la angioplastia primaria dentro de los 60 minutos, ¿no? Y en este análisis multivariable nosotros vemos cómo al incrementarse el tiempo puerta balón una hora o por cada hora más, se duplica la probabilidad de muerte en estos pacientes. Lo mismo pasa en los pacientes en los cuales nosotros requerimos trasladarlo a otro hospital porque el paciente llegó con un supradesnivel del segmento ST a un centro que no cuenta o no tiene la posibilidad de ofrecer la angioplastia primaria como elección o como tratamiento de revascularización. Y entre otras características que influyen en la mortalidad, pues desde luego vemos nosotros características clínicas como el shock cardiogénico, sin duda que esto incrementa la mortalidad, pero también aspectos o características relacionadas al procedimiento, como si se trata de un paciente cuya arteria culpable es el tronco de la coronaria izquierda, o si se trata de una enfermedad de múltiples vasos. En esta otra imagen, en este otro gráfico, nosotros podemos ver cómo al comparar la mortalidad a un año de pacientes en los cuales el tiempo puerta balón fue menor a 90 minutos, esta se incrementa, si demoramos más de 90 minutos, el doble o casi el triple la mortalidad. Pero fíjense, y vuelvo nuevamente al aspecto de que hacerlo dentro de los menos de 90 minutos es correcto, está bien. Pero noten cómo es mejor hacerlo en menos de 60 minutos. Es más, aquí vemos otro aspecto más. Si nosotros comparamos el tiempo entre menos de 45 minutos y menos de 60 minutos, pues la mortalidad va a ser menor si el tiempo es menor a 45 minutos. Es decir, mientras menor sea el tiempo puerta balón, en otras palabras, mientras menos demoremos nosotros en poder reperfundir esa arteria, en poder revascularizar, en poder abrir el paso para que la sangre retorne y llegue a los tejidos como debería llegar, pues mejor va a ser el resultado. Mejor el resultado visto en este caso de un aspecto tan importante como es el pronóstico. Y cuando hablamos de pronóstico hablamos de mortalidad. Los pacientes se mueren menos o dicho de otra forma, sobreviven más. Y esto se repite en todos los casos. No importa si estamos hablando solo de hombres o si hablamos solo de mujeres. El menor tiempo es mejor para los pacientes. ¿Es mejor en qué sentido? Mueren menos. O si lo queremos ver en relación a la sobrevida, nosotros podemos ver en este caso, si vemos desde el aspecto del sexo masculino, como aquellos pacientes en los cuales el tiempo de demora de la angioplastia fue menor a 60 minutos, sobrevivieron más que el resto de los pacientes.
vivieron más tiempo. Y lo mismo sucede con las mujeres. En aquellas mujeres en las cuales el tiempo de demora para la revascularización, el tiempo puerta-balón, fue menor a 60 minutos, estas mujeres vivieron más, sobrevivieron mucho más tiempo que en el resto de las mujeres en las cuales se demoró más tiempo. Veamos, por ejemplo, en este otro estudio, o en este otro trabajo, que es en Nepal, cómo tienen una media de tiempo puerta-balón espectacular, 79 minutos. Es un tiempo que es muy difícil de reproducir en varios lugares. ¿Y por qué tienen esta media de 79 minutos? Porque más del 50% de los pacientes demoran menos de 90 minutos. Y están casi 25 y 25 este porcentaje entre los que demoran menos de 60 minutos y los que demoran entre 60 y 90 minutos. O sea, tienen unos resultados espectaculares. Resultados espectaculares, obviamente, hablando en relación al tiempo de demora, tanto en la media como en la cantidad de pacientes que han sido revascularizados en estos tiempos. Podemos ver nosotros entre las características que estuvieron relacionados en estas demoras o en estos tiempos puerta-balón, como las personas que llegaron en horarios de trabajo o en horarios de oficina a la sala de emergencia demoraron mucho menos que aquellos que llegaron fuera de estos horarios. De la misma forma, cuando los pacientes llegaron a un centro que directamente o tenía en el centro de salud o en el hospital un servicio de hemodinamia para poder brindar esta posibilidad de hacer una angioplastia primaria, pues los tiempos fueron mejores. Y aquí hay algunos aspectos que están involucrados en lo que es esta etapa o esta demora del tiempo puerta-balón, pero en este caso yendo incluso desde el tiempo total de isquemia, ¿sí? Veamos cómo básicamente la mitad del tiempo se demora en el reconocer los síntomas, en interpretar el paciente que lo que le está pasando es un cuadro anginoso, es decir, en reconocer los síntomas de este síndrome coronario agudo. En esto se va básicamente el 50% del tiempo, ¿no? En este caso vemos también nosotros cómo la media o el promedio del tiempo total de isquemia fue mucho menor en aquellos pacientes que sobrevivieron versus aquellos pacientes que terminaron falleciendo. Y entonces se trató de modificar estos tiempos puerta-balón y se tienen estos tiempos síntoma-balón. En estos tiempos síntoma-balón, como ya no cuenta desde el primer contacto médico, sino que se expande o se agranda el tiempo desde el inicio de los síntomas, pues ya no podemos tomar como referencia los 90 minutos, sino en este caso se hace un punto de corte de 180 minutos. Y se puede ver cómo, no importa en este caso, hablamos nuevamente del tiempo síntomas hacia el balón o síntomas balón y no del tiempo puerta balón, como no hay una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la mortalidad, sea intrahospitalaria a 30 días o a un año. Sin embargo, tanto en un análisis univariable como multivariable, sí existe una diferencia en cuanto a la hospitalización o a la necesidad de requerir una hospitalización por insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes en los cuales hubo una mayor demora. En base a esta pequeña revisión de algunos aspectos que están relacionados al tiempo de demora de la angioplastia primaria, nosotros nos tenemos que preguntar si solo el tiempo de demora de la angioplastia primaria es importante o se requiere de algunos otros aspectos o características que hagan o formen parte de esta angioplastia primaria óptima o ideal. Ante esta pregunta, si solo el tiempo de demora de la angioplastia es importante, la respuesta es sencilla. No, se requiere, es decir, no solo esto es importante. ¿Es fundamental? Sí. ¿Es necesario este tiempo para que forme parte de una angioplastia primaria óptima o ideal? Sin lugar a duda, pero no es lo único que cuenta. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué hace, además del tiempo, o incluido el tiempo, qué hace que otros aspectos se incluyen o convierten a una angioplastia primaria en algo ideal o en algo óptimo? Y obviamente, como ya lo hemos visto, nosotros decimos que el tiempo de reperfusión adecuado es esencial para que la angioplastia primaria sea considerada óptima o ideal, ¿no? Pero también, como también lo hemos visto hace un momento, se requiere de una accesibilidad, es decir,
que las personas puedan acceder a servicios de cardiología intervencionista, a servicios de hemodinamia, a salas de hemodinamia, o dicho de otra forma, a la revascularización las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. En caso de que los pacientes lleguen a un centro o lleguen a un hospital que no tenga esta accesibilidad, que no pueda brindarle esta reperfusión o esta revascularización o este tratamiento de angioplastia primaria a los pacientes, requerimos de un traslado oportuno de estos pacientes para que la demora, para que los tiempos de retraso sean lo menos posible. Y hablando del procedimiento como tal, pues desde luego que es necesario hacer uso de la última generación de stent. Es decir, tendríamos que estar colocando tercera generación de stent por lo menos en estos pacientes para que esto se convierta en una angioplastia primaria. Desde luego, hablando esto también de la realidad de cada país. Y por supuesto, de nada nos serviría que el tiempo sea adecuado, que el paciente llegue a un servicio de cardiología intervencionista que esté abierto y a su disposición, que en caso de que no llegue, el traslado sea de un hospital a la calle a la vereda o a la acera del frente, y que cualquiera de los hospitales a los que uno llegue cuente con la última generación de stent, si es que vamos a tener el limitante de que por motivos económicos o motivos de índole administrativo no podamos cumplir con estos tiempos y tan solo este aspecto derrumba o hace que se caiga esta angioplastia primaria como óptima o ideal. Por ende, y a manera de conclusión, nosotros podríamos decir que el conseguir que una angioplastia primaria sea óptima o ideal requiere conocer y cumplir con las recomendaciones de las guías de actuación clínica, eso como cardiólogos clínicos, como médicos de las emergencias, como cardiólogos intervencionistas, todos deberíamos conocer y cumplir con las recomendaciones de las guías clínicas, pero también deberíamos establecer y tener protocolos institucionales en nuestros hospitales, los cuales deben ser adecuados y deben ser adaptados a nuestra realidad. Debemos aplicar y cumplir los indicadores de calidad en el manejo de estos y de cualquiera de nuestros pacientes, recordando siempre que la retroalimentación, el famoso feedback, nos va a permitir encontrar errores, limitaciones u obstáculos para poder posteriormente corregir los mismos. Esto es esencial y no debe ser un motivo de discusión y no debe ser un motivo que haga que tengamos que adaptar, por no decir modificar, tiempos reales por unos un poquito más adornados, porque no nos va a permitir retroalimentarnos de manera adecuada. Por último, no debemos olvidar que la angioplastia es la mejor estrategia de revascularización siempre y cuando la realicemos en los tiempos oportunos. Caso contrario, la terapia fibrinolítica se debe convertir en nuestra primera elección. Nuevamente les agradezco por permitirme formar parte de este congreso y por tomarse parte de su tiempo para estar presentes y escuchar esta charla. Muchas gracias.